Hola, ¿qué tal amigos? En esta oportunidad vamos a centrarnos en un tema importante que titula Los tipos de proyectos en el ámbito del desarrollo cultural. Y reiterando acerca de la importancia del proyecto cultural, podemos definir que es un conjunto de actividades lógicamente programadas que tienen un objetivo cultural que se realizarán para resolver una problemática o para aportar un beneficio. Los proyectos culturales son generalmente herramientas que debe emplear eficazmente el gestor cultural para poder comunicarse entre gestores culturales, para comunicarse de una institución a otra, para que haya una interacción social y cultural, es necesario emplear los proyectos para que sean propósitos que lleguen a ser conocidos por otros y a la vez también que se cumpla un objetivo, como el patrocinio, como el auspicio, como el trabajo colaborativo, y son herramientas fundamentales que debe saber emplearlas muy bien un gestor cultural. Por eso debemos definir que de las distintas herramientas que tiene un gestor cultural, entre la especialidad, el dominio del ámbito legal, su gran conocimiento de experto sobre patrimonios culturales, que tiene capacidades de organización y de liderazgo, y entre otras, también se encuentra esa capacidad para la realización y ejecución de proyectos culturales. Y esa es una manera en la cual el gestor cultural va a comunicarse, porque aquí no influyen las palabras, no influyen las propuestas, no influyen los propósitos, que generalmente podrían ser discursivos o verbales. Se requiere un conjunto de actividades lógicamente programados para desarrollar lo que es el trabajo cultural. Y por eso la gestión cultural debe materializarse, debe hacerse realidad, y los proyectos nos van a ayudar a realizar esas actividades. En ese sentido, hemos empezado con un antecedente importante de lo que se trata acerca de los proyectos culturales, y ahora será importante el poder enfatizar tres tipos de proyectos culturales. El primero de los tipos es proyectos culturales de construcción. Esa es una categoría importante, proyectos culturales de construcción, porque habrá distintas maneras de realizar un desarrollo cultural. Y uno de los planes o una de las actividades que más encara las instituciones públicas, como ser la gobernación de Oruro o el gobierno municipal o el gobierno departamental o los distintos consejos o asambleas que son parte del departamento, es muy frecuente escuchar cuando queremos resaltar su trabajo. Se va a realizar la entrega de un proyecto estrella. El alcalde ha planificado una serie de proyectos que serán entregados el 2024. El alcalde ha presentado distintos proyectos que deben ser promovidos ejecutorialmente en la gestión 2023. El término de proyecto es muy frecuente en el ámbito de la gestión pública. Y definamos gestión pública porque en la gestión privada no sucede aquello. Lastimosamente, la gestión privada es muy débil en Oruro. Son pocas las ONGs o las instituciones privadas o las empresas o aquellas organizaciones que invierten o inyectan al ámbito del desarrollo cultural. Sin embargo, son otros tipos de instituciones los que promueven el desarrollo cultural en Oruro. En ese sentido, hablamos de la gestión pública.
considerando incluso que hay una gestión civil y que la gestión civil también encara proyectos, encara actividades en el marco de la defensa del patrimonio o la promoción del patrimonio o el estudio del patrimonio o distintas actividades culturales. Pero en otro video estaremos especificando de qué tratan esos tres tipos de gestión: gestión civil, gestión pública y gestión privada. En este caso nos estamos enfocando en la gestión pública. Y como habíamos anticipado, es uno de los términos más frecuentes cuando se quiere evaluar las tareas del actual gobernador o del actual alcalde. ¿Cuántos proyectos está ejecutando? ¿Qué proyectos ha finalizado? ¿Qué proyectos se pretenden inscribir en el POA para que se planifique su realización? Proyecto es un término muy usado, muy frecuentado dentro del lenguaje institucional. Sin embargo, hay distintos tipos. Y cuando hablamos de proyectos de construcción en el ámbito de la gestión pública, nos referimos a una serie de actividades que lógicamente debe intervenir una fuerte movilización económica, una gestión social y asimismo una gestión cultural para que se promuevan actividades en defensa o en desarrollo o en revalorización de patrimonios culturales. Uno de los ejemplos más claros para definir qué es un proyecto de construcción en el ámbito del desarrollo cultural sería el monumento de la Virgen del Socavón. Ese monumento ha sido gestionado alrededor de 1997. El autor intelectual de la obra es Jorge Aceñas. Y desde esa gestión para adelante ha hecho distintas gestiones sociales y culturales, que generalmente era un propósito muy impactante, una obra que iba a resaltar a un nivel nacional incluso, pero siempre hubo obstáculos económicos, pero por gestiones sociales y culturales y otras capacidades que reunió Jorge Aceñas y también su directiva, se pudo llevar a cabo ese proyecto para construir una obra patrimonial, para construir una escultura con un carácter arquitectónico que logre embellecer la ciudad de Oruro, que genere un significado acerca de la identidad cultural que nosotros también compartimos, porque nos identificamos bastante con el Carnaval de Oruro, y a la vez también en generar un espacio que promueva el turismo o el desarrollo urbano. Sin embargo, esos proyectos de construcción tienen una fuerte vinculación con el turismo y también con la urbanidad o con la arquitectura o con la historia o con el folclore. Otro proyecto de construcción que es bastante conocido es el Casco del Minero. La representación monumental del casco identitario, un símbolo identitario del minero que se encuentra en la zona norte. Es de un autor cochabambino, un artista que ha realizado la obra y que se caracteriza por ser un elemento identitario y que también está en el marco de lo que son los proyectos, que son proyectos que hasta ahora son promovidos o han sido promovidos por la municipalidad. Otro de los proyectos también resaltantes estarían en el marco de las restauraciones y conservaciones que se promueven para desarrollar el cuidado de las distintas iglesias coloniales. Todos conocemos que en el departamento de Oruro hay una riqueza arquitectónica
En cuanto a aquellas iglesias patrimoniales que tienen un carácter religioso, un carácter arquitectónico y que también tienen una fuerte vinculación con la identidad orureña. Todas esas iglesias con el pasar del tiempo llegan a tener algunas debilidades en cuanto a su materialidad. Sin embargo, se promueven distintas actividades como proyectos culturales para que se promueva una restauración o conservación de los distintos bienes. Y ahí también es importante los proyectos, porque será mediante un proyecto que se promueva la realización de esos objetivos. En otro marco también podríamos estar enfatizando la restauración, conservación o trabajos de cuidado a distintos espacios monumentales, espacios patrimoniales o espacios culturales o espacios folclóricos. Porque la ciudad requiere de un embellecimiento patrimonial. Y alrededor de este tiempo, obviamente, observamos con mucha frecuencia resultados de proyectos culturales, como ser plazas con un valor cultural, distintos monumentos a personalidades culturales, como ser el monumento al Hacha Flores, por ejemplo, o una gran serie de monumentos, o mejor dicho, una gran serie de murales que tienen un contenido folclórico, que tienen un contenido artístico, que tienen un sentido revolucionario. Son actividades que conllevan a hacer una intervención sobre un determinado espacio para promover algo. En otro sentido, también un proyecto cultural sería la implementación de un museo o la construcción de un museo o la realización de un equipamiento patrimonial para el resguardo de distintos bienes. Es así como se debe entender de lo que se trata cuando hablamos de proyectos de construcción en el marco del desarrollo cultural. Por otra parte, debemos considerar también lo que son los proyectos de organización de eventos. Esa es otra categoría. Por un lado tenemos los proyectos de construcción y el siguiente tipo de proyecto sería el proyecto para organizar eventos o el proyecto de tipo organización de eventos. Y en este sentido, podemos también ejemplificar, podemos caracterizar que estos tipos de proyectos culturales tienen también una genealogía pública. Son las instituciones, generalmente, las instituciones gubernamentales como el gobierno municipal, como el Consejo Municipal, como el Gobierno Departamental de Oruro, o si no, la Asamblea Legislativa Departamental de Oruro, que son actores culturales, que son promotores culturales, que tienen también responsabilidades que cumplir con el patrimonio cultural. Y esas organizaciones también encaran distintos proyectos culturales para la realización de congresos en el ámbito folclórico, exposiciones de máscaras, exposiciones de pinturas antiguas, realización de festivales, concursos artísticos, distintas actividades folclóricas, artísticas, históricas o culturales que generen una interacción con el público. Se trata de actividades que tienen que vincular generalmente dos actores, el ámbito cultural con la ciudadanía. Por eso, cuando se promueve un proyecto cultural de este carácter, como es la organización de eventos, se requiere presentar al público general o específico un producto cultural. Y puede ser de alguna forma una capacitación a periodistas para que tengan una actualización sobre
cómo se está desarrollando el folclore y de qué manera influye su dinamismo en cuanto al Carnaval de Oruro. Y podría promoverse un congreso, y para aquello requerimos de hacer un proyecto cultural y realizaremos distintos pasos. Sin embargo, ese proyecto cultural tiene que dirigirse a alguien, tiene que haber un beneficiario. Y todos los proyectos de esta característica, como son los de organización de eventos, tienen que tener un beneficiario y tiene que ser un público, que pueden ser un conjunto de turistas, que pueden ser un conjunto de profesionales, que pueden ser estudiantes, que pueden ser universitarios, que pueden ser líderes, que pueden ser folcloristas, que pueden ser artesanos. Todos los proyectos de esta naturaleza siempre van a interaccionar con el público. Y de esa manera podemos podemos desarrollar, ¿no?, una descripción acerca de lo que son los proyectos de organización de eventos, considerando que son actividades que no pueden ser realizadas por una sola persona. Debe haber un equipo, debe haber una directiva que asuma distintos papeles para poder promover esto, que se requiere un director general, que se requiere un relacionador público, que se requiere técnicos, que se requiere un encargado del marketing, que se requiere un especialista que se movilice en la realización del evento, personal del protocolo y asimismo distintas actividades en el marco de los recursos humanos, porque toda actividad de esta naturaleza siempre exige que haya un equipo profesional que se pueda movilizar, recursos humanos. Pero asimismo son importantes los recursos técnicos en este ámbito, porque se va a requerir distintos aspectos, distintos elementos que van a entrar en juego y que van a ser muy útiles en el momento de la realización del evento, como ser un ambiente, como ser sillas, como ser mesas para realizar trabajos, como ser un equipo técnico de sonido, como un data para proyectar videos, o asimismo otros distintos elementos que van a ser útiles para la realización del evento. Y lo más importante también será el recurso financiero, porque para movilizar distintas actividades se requieren montos económicos y deben ser bien administrados. Y por ello también que en la directiva debe haber un encargado económico para que pueda realizar los gastos con mucho cuidado y mucha responsabilidad. Hasta aquí hemos llegado a desarrollar lo que son los proyectos en cuanto a organización de eventos. El otro tipo de proyecto cultural estaría en el marco de la investigación, porque en este panorama de la gestión cultural se requiere también hacer investigación. Investigación precisamente a los patrimonios culturales, que necesitamos conocerlos, que en muchas ocasiones nuestra municipalidad ha realizado distintos proyectos para recolectar datos, para recolectar información y poder plasmarlo, todo ese conjunto de saberes que se ha reunido en un libro. Y es así como funciona la investigación en el marco de los proyectos culturales, que requerimos interiorizarnos en el significado de patrimonios culturales, que requerimos conocer a mayor profundidad el dinamismo del Carnaval de Oruro, que requerimos conocer la historia de las bandas y cómo ha influenciado el dinamismo, asimismo, para la creación de nuevas bandas con instrumentos nuevos y un carácter más juvenil. La investigación es clave en este aspecto,
Y también es promovida mediante proyectos, porque hay que seguir los distintos pasos, que hay que realizar un diagnóstico, que hay que escribir el proyecto mediante un documento y hay que realizar las distintas actividades y al final debe ser también evaluado el proyecto cultural. En ese sentido, nosotros conocemos una gran cantidad de proyectos y también se sigue reconociendo que deben seguir su continuidad. Y se podrían enmarcar una gran cantidad de proyectos en el ámbito de la investigación para conocer, por ejemplo, acerca de los usos culturales de espacios no culturales. Es un ejemplo el que te voy a manifestar, considerando que hay muchos espacios en la ciudad de Oruro que tienen un emplazamiento arquitectónico. Sin embargo, ese espacio está siendo usado para realizar actividades culturales. Porque cuántas veces hemos visto a jóvenes que son parte de la cultura juvenil, del breakdance, y que generalmente realizan sus actividades en espacios no culturales, que están en el emplazamiento del edificio de Entel, sino están en el kiosco de la Plaza 10 de Febrero, sino están en el Parque Bolívar, en un espacio recreacional. Pero lastimosamente no hay un espacio adecuado para ellos. Y a eso nos referimos cuando nos enfocamos en aquellos usos culturales sobre espacios no culturales. Y así, de esa manera, también podemos estar reconociendo que la investigación nunca va a tener un límite, que siempre habrá nuevas problemáticas que querrán resolverse para que nosotros también, mediante esas acciones, conozcamos mejor lo que es el patrimonio cultural y de esa manera también generemos mejores políticas culturales para resolver problemáticas o inquietudes. Hasta aquí hemos descrito lo que es un proyecto cultural. Asimismo, hemos caracterizado 3 tipos de proyectos culturales, como son los proyectos de construcción, los proyectos de investigación y los proyectos de organización de eventos. Eso es todo y nos vemos en otra oportunidad.